con la nueva oficina judicial sí que nos permite, por lo menos en el tema del euskera, pues está dando más facilidades de lo que hasta ahora podíamos. Hay dos puntos que quería destacar como ejemplos de lo que en estos momentos se está haciendo en relación a la posibilidad de tramitación en euskera. Por un lado es la formación de grupos de trabajo bilingües y por otro lado el que al ciudadano se le da la oportunidad de, antes de venir al juzgado, poder manifestar su voluntad de hacer las declaraciones en euskera. Ya no es un juzgado concreto, sino que es el conjunto de los juzgados, lo que hace que, del supuesto de que venga algunos asuntos que haya que tramitar en euskera, se puede ya establecer un grupo de trabajo de funcionarios que sepan euskeras para que se encarguen de la tramitación de ese tipo de asuntos. Lo que estamos haciendo ya desde hace unos meses es, a la hora de citar a una persona en su domicilio, preguntarle si quiere elegir el euskera como idioma para poder comunicarse con la administración. De esta manera nos permite que el día que esa persona venga al juzgado ya tengamos preparado, bien sea pues porque el funcionario que sabe el euskera, o si no es el caso, el poder ya contar con un traductor, de manera que evitamos los problemas que hasta estos momentos teníamos, y era que esa persona que venía al juzgado y en ese momento manifestaba querer hablar en euskera o comunicarse en euskera, pues se encontraba con que tenía que esperar pues hasta que se ponían los medios necesarios para ello.